Modelamiento de datos, modelo relacional, reglas de normalización. Guía 1, ejercicio 3. Relación universal o sin normalizar, fases de la normalización, la identificación de grupos repetidos, eliminación de los grupos repetidos, fase para pasar a la primera forma normal, dependencias parciales, fase para pasar a una segunda forma normal, existencia de dependencias transitivas. De existir, fase para pasar a otra forma normal. En la relación universal discos podemos apreciar los títulos, los intérpretes y las compañías. Dentro de la fase de normalización debemos verificar si los datos que se encuentran tabulados se encuentran de forma atómica e indivisible. En este caso es así, cada dato en una celda. Ahora bien, cada compañía disquera se identifica por un número con el cual sale asociada en la tabla de disco a cada uno de los títulos correspondientes. Si bien las compañías están identificadas por un código, es sano agregar a este caso en particular un nombre, ya sea ficticio o verdadero, como referencia propio de ellos, los cuales, así como datos propios de ellos, deberían encontrarse exclusivamente en una relación o tabla aparte. Señalado esto, que a través del elipso de color rojo, al eliminar los grupos repetidos, nos encontramos con que disponemos de una tabla que se llama discográfica, cuya clave principal es y compañía representa el nombre de la compañía. En discos vamos a tener el ID del disco, ¿cierto? Nuestra clave para identificar el disco, el ID de la compañía productora, el título del disco y el intérprete del disco. Por lo tanto, de la división debemos considerar que cada una de las nuevas tablas resultantes ha de tener un atributo conjunto de ellos que permite identificar cada uno de los registros asociados a ella. Al número de la compañía disquera se le asocia cada uno de los nombres ficticios o verdaderos definidos para tal efecto. Sin embargo, cada compañía produce un título de disco. Las tablas resultantes corresponden a la primera forma normal. Entonces comenzamos a verificar si de las tablas obtenidas se debe verificar ahora, como corresponde, la existencia de alguna anomalía. En el fondo, lo que nosotros pretendemos encontrar es si existen dependencias parciales. Dependencias parciales, después de haber pasado por primera forma normal, significa que un atributo o conjunto de atributos depende, ¿cierto?, de una parte de la clave principal. Si la clave principal fueran dos atributos y uno o varios atributos solamente dependen de uno de los dos que forman la clave principal, ellos poseen una dependencia parcial, lo cual justificaría el tomarlos, sacarlos y que pasaran a formar parte de otra tabla. Si por esa casualidad de la vida en la tabla solamente tenemos un atributo, entonces comenzamos a buscar aquellos que no tienen relación con el atributo clave. Por tal motivo lo vamos a tomar y lo vamos a sacar para formar parte de una nueva tabla. En discográficas queda la tabla exactamente igual. Sin embargo, en disco la situación es completamente diferente, ya que en intérprete perfectamente, ¿cierto?, nos podemos dar cuenta de que si bien los datos referidos a los intérpretes tienen que ver con el título del disco, estos no tienen nada que ver con el ID del disco, ni con el ID de la compañía. Por lo tanto, se creará una nueva tabla con los datos de los intérpretes. Seleccionado el conjunto de los intérpretes, entonces ahora podríamos considerar el hecho
que mencionamos anteriormente. Los datos referidos a los intérpretes, si bien tienen que ver con el título del disco, no tienen nada que ver con el ID del disco, ni con el ID de la compañía. Por lo tanto, se creará una nueva tabla con los datos correspondientes a los intérpretes. Eso nos da como resultado que la tabla discográfica queda tal cual. Sin embargo, discos va a quedar como eh, formada por un atributo ID disco, ID compañía, ID intérprete y el título de la canción, perdón, del disco. Motivo por el que tenemos una tabla intérprete con un ID de intérprete. El intérprete es un nombre del intérprete, ¿cierto? Al cual se hace referencia a través de disco. Hemos llegado a la segunda forma normal. Y las tablas, si bien pudieran subdividirse, en el fondo ya están tan pequeñas que en este punto, para la cantidad de datos que manejan, no sería necesario, ¿no? Y este ha sido el tercer ejercicio de la guía 1.